Hola, 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 impacientes de este viernes 8 de agosto. Hoy vamos a hablar de un cuerpo que tal vez no encaja en la norma o en la sociedad. La pregunta es, ¿ese cuerpo es un cuerpo que incomoda? ¿Quién decide qué es la capacidad y qué no lo es? ¿La discapacidad está en el cuerpo o en la mirada de los otros? Hoy nos animamos a incomodar, a repensar lo que damos por sentado. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se incluye duele. Sí, duele y mucho. Nos acompañan dos profesionales de la psicología que vienen trabajando este tema con amor, con lucha, con preguntas y con escucha, sobre todo. Porque no se trata de hablar por, sino con. Y sobre todo de aprender a callar cuando no nos toca el centro. Sí, si no es de tu tema y no entendés porque no toca tu centro, mejor, con todo el amor te lo digo, mejor cállate. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes, terapia de grupo en la ciudad. Hoy con el deseo urgente de construir una sociedad verdaderamente habitable para todos. Soy Vero Jorge, esto es Impacientes y empezamos. Impacientes, un espacio de terapia de grupo en la ciudad. Con Verónica Jorge, de lunes a viernes, de 16 a 17, por MDZ Radio FM 105.5. Viernes 8 de agosto, 16:06 horas y estamos con nuestro psicólogo Leandro Pisighelli. ¿Cómo le va, señor Leandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Día tal? del orgasmo femenino, por ahí leí. Ah, sí, no 8 del 8. sabía. Mira qué buen dato nos estás trayendo a Nicole y a mí. No sé si un certero ese dato. ¿Existe el día del orgasmo femenino? Desconocía. Ya existe el Leí, día de leí por ahí. todo. No voy a poder hacerle honor probablemente al día, Bueno. pero bueno, es bueno saber que existe el día. Bueno, gracias por este dato, Por favor. señor psicoanalista. ¿Está bien que te diga así? Como vos quieras. Ok. Me hace reír el Leandro porque te habla todo serio. Bueno, y estamos con Nicole Castro, que es una compañera de Leandro Pisighelli. Ustedes se conocen de antes porque trabajan juntos en Causa, ¿verdad? Causa, Centro de Abordaje para Adolescentes y Jóvenes. Bien. En este centro de abordaje para adolescentes y jóvenes trabajan con Nicole. Nicole, bienvenida ante todo. Muchas gracias por estar acá en este día del orgasmo femenino. Somos dos mujeres al aire. Y ¿nos querés contar de qué se trata tu trabajo en Causa? Bueno, yo soy psicóloga social y integro el equipo de Causa como compañera de LEAN para los espacios grupales, ofreciendo talleres que acompañan la adherencia a los tratamientos que son sumamente importantes para los pacientes que lo necesitan. Así que mi rol va por ahí para trabajar en espacios grupales y comunitarios. La psicóloga social trabaja más bien con grupos de personas que tienen ciertas características, ciertas condiciones y también en forma particular. Tengo entendida que sos acompañante terapéutica, ¿verdad? También y docente de apoyo. Y docente de apoyo. El acompañante terapéutico, bueno, tenía una amiga que estudió eso y bueno, es toda una carrera aparte de la psicología social. Bien. Bueno, vamos a comenzar dando un acercamiento a qué es la discapacidad, lo que nos lleva a preguntar y a preguntarnos qué es entonces la capacidad. Nos metemos un poquito a charlar, a conversar sobre eso y a definir eso, discapacidad y capacidad. Vamos.
Bueno, la discapacidad ha tenido distintos modelos, ¿sí? En lo largo del tiempo, antes la discapacidad, lejos de hace tiempo, personas con discapacidad eran apartadas de la sociedad eh, en distintos métodos y modos, ¿sí? Encerradas o directamente vivían por fuera y en algún momento histórico también eran la nave de los locos, ¿se acuerdan? En Francia que se lo subía a todos a una nave, quien padecía tenía algún padecimiento mental, eran cargados en un barco y eran sueltos a la deriva, digamos. Después está el ¿Dónde los modelo llevaban? ¿Los soltaban a la deriva, dejaban el barco a la deriva en el mar a exactamente. su suerte hasta que Ujú. chau, hasta luego? Así es. Eh, Ese era el tratamiento de la locura o de la discapacidad o de las problemáticas mentales, Qué loco, etcétera. porque no pasó tanto tiempo de eso. No. Después viene el modelo médico rehabilitador, Eso es más o menos más o menos que siglo XVII, 1700, siglo XVII, ujú, XVIII, por ahí, 1600. siglo XVI, antes también, sin duda. Bien, y luego de eso, El médico rehabilitador, donde consideraba que la persona con discapacidad tenía un problema y había que curarlo o corregirse. o sea, en lugar de poner de la nave de los locos a la deriva, se Ujú. dijo, bueno, estas capacidades diferentes o discapacidades pueden curarse. Vamos a tratarlo, vamos a Exactamente. abordarlo. O Ya. corregirlo. O corregirlo, tratar de corregirlo, de Exactamente. curarlo, de acompañarlo. Ya esos médicos ya empezaban a cambiar la historia, por suerte. Exactamente, y es un modelo que aún persiste, ¿sí? Tener esa lógica, aunque estamos viviendo una transición hacia otro modelo de abordaje de la discapacidad. Sí, en ese sentido, en el año 2006, la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, donde cambia el paradigma de ser objetos que necesitan asistencia a ser sujetos de derechos. Chicos, se me pone la piel de gallina. Mira, amo lo que me están trayendo. Yo iba a hacer algo más, capacidad, testimonio, bien impaciente. Y me han traído esta historia hermosa como introducción que nos permite entender. Y si uno, por suerte, no tiene a nadie cercano que tenga alguna capacidad diferente o una discapacidad, ningún hijo, ningún familiar, ningún amigo muy querido así, y viste que no es un tema muy cómodo de escuchar. Yo creo que cambio de radio. No, la vida ya es dura para todos, pongo algo más light, más liviano, más divertido. Pero que ustedes cuenten esta historia que acaban de hacer es maravilloso, porque es como que te acerca a un lugar que está bien, no te pasa a vos, por suerte, tus hijos son sanos, vos también, o no, pero te acerca desde un lugar verdaderamente sensible y comprensible. Hermoso, lo voy a volver a escuchar Eh, a este programa. Bueno, parte, y si me permitís, Vero, Por supuesto. parte del cambio del modelo, ¿no? Respecto de las personas con discapacidad es justamente que ya no se utiliza el término capacidad diferente. Es persona con discapacidad. ¿Antes se decía con capacidad diferente Claro, o ahora? antes. Bien. Ya no, porque no hay, o sea, una capacidad diferente que es, en definitiva, digo, si lo definimos, es medio extraño poder escuchar eso, y ubica, ¿sí? Termina siendo discriminatorio, lo voy a decir así con estas palabras. Okay. Yo pensé que era al revés, que No. antes se decía con discapacidad y ahora con capacidad diferente. No, antes era capacidad diferente, ahora es persona con discapacidad. Bien, perfecto. Y qué loco lo que nos decís, Nicole, sobre la ONU en el 2006, que a las personas con discapacidad son declaradas personas con derechos y no objetos. Exactamente, porque Chicos, 2006, hace muy poco. O hasta- sea, antes de eso, o sea, eran más bien, por eso tenían los franceses o los europeos, se querían con derecho a subirlos a la nave de los locos y dejarlos a la deriva en el mar que se pierdan porque eran como objetos fallados que nunca iban a poder meterse en la sociedad o iban a poder disfrutar, eran cosas, plantas. exactamente, y ese modelo muchas veces se nos atraviesa en la práctica si no tenemos en cuenta que enfrente tenemos a una persona con discapacidad. Cualquiera puede ser, física, mental, digo, no importa cuál es la discapacidad, sino que hay un sujeto de derechos. Bien. Y estamos hablando ¿Por qué? entonces, ¿Por qué empezaste digo? a definir, luego la historia ya empezó a definir discapacidad o capacidad. Ujú. La discapacidad puede ser física o mental. Bien. Y que hay distintos grados, ¿no? Podemos tener a una persona con discapacidad, por ejemplo, con disminución visual, o una persona, y el término correcto es persona que no es no vidente,
no recuerdo bien el nombre de la definición. Una persona ciega tiene esa Una persona ciega. Pero tiene un nombre Es específico. discapacitada, bien. Si ves muy poquito, también son... No, persona discapacitada tampoco. Ok. Es persona con discapacidad. Ah, bien, eso es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque Porque Eso es lo la que quería discapacidad... decir. Se cambió de persona discapacitada a persona con discapacidad. Porque Bien, estamos hablando del cambio de me paradigma encanta. de hablar de un modelo médico asistencial a abordar un modelo social de derechos humanos, como que entramos a un terreno más social y estos espacios están buenos para poder seguir trabajándolos, porque no es un dato menor que en el 2006 la ONU aprueba esto, pero Argentina en el 2008 lo ratifica, en el 2014 adquiere como jerarquía constitucional y Mendoza particularmente adhirió a la convención en el 2015. O sea, hay un montón de años de lucha y de diferencia y de invisibilización y a mí cuando, bueno, trabajamos me trajo esta temática de discapacidad, pensaba en el comentario que surge o mucho de decir, pero ahora hay más personas con autismo, ahora hay más, y no sé si hay más, o en realidad es que ahora estamos como en ese cambio de paradigma y las vemos, no están escondidas, porque no yéndonos tan lejos a los barcos, pero un poco más cerca había una habitación a las que no podían ingresar porque estaba la persona con discapacidad que no podía salir a la sociedad, que no era bien vista, lo ocultaban. Y no se hablaba de eso, porque no estaba bien visto. Eras una familia fallada si tenías un hijo con discapacidad. Y está muy bueno esto que aclaran, porque una persona discapacitada es como más... Eso sí es fuerte y peyorativo. Una persona discapacitada parece ser que es discapacitada para todo. En cambio, una persona con discapacidad tiene discapacidad para tal cosa. Es no vidente, o no puede caminar, o tiene un trastorno mental severo que le impide relacionarse con todo este espectro del trabajo, de lo social, pero tiene una discapacidad para eso. En otras áreas de su vida, no. Y no es no evidente porque no se trata de una evidencia. Una persona ciega, una persona con discapacidad visual, una persona con disminución en la visión, en la audición. Se trata que, digamos, la discapacidad no define a la persona, sino que es una persona que tiene una discapacidad específica. ¿Sí? Entonces, la forma correcta de referirse a una persona es de esta manera, ¿no? Una persona con discapacidad motora, una persona con discapacidad visual, auditiva, etcétera. Bien. Les voy a hacer un pequeño paréntesis, si bien es más bien una pregunta que le vamos a hacer cuando estemos con un profesional de la psiquiatría. Una persona con una bipolaridad o un trastorno de esquizofrenia severo, ¿es una persona con discapacidad? Puede que ese padecimiento mental, porque esto también es la ley de salud mental, que es reciente, hace algunos años en Argentina, digo, es reciente porque creo que tiene 10 años, 12 años este año, cambia la denominación de trastorno a padecimiento, ¿sí? Y a veces los padecimientos mentales pueden generar una discapacidad en la persona. Entonces puede ser una persona que tenga un diagnóstico de trastorno de bipolaridad, puede ser que en su cotidianidad, ¿sí? Posee alguna discapacidad para el desarrollo de sus actividades cotidianas y necesite de terapias complementarias o terapias que le ayuden en su cotidianidad también. Y bueno, contamos con el Certificado Único de Discapacidad, ¿sí? Que ese es un tema social, político, actual, de mucha relevancia. Que está Kenchi. El tema. Está, sí, que es de mucha relevancia porque hay personas que hay discapacidad que necesitan de algunas terapias, personas que no tienen discapacidad que necesitan terapia también, pero hay personas con discapacidad, algunas discapacidades que pueden llegar a ser muy severas, donde necesitan muchas terapias para poder, digamos, mantener una vida sujeta de derecho. Parece que son este terapias es el punto. caras que generalmente, no sé que seas una familia con un poder adquisitivo muy alto o muy pudiente, no puedes hacerle frente a esas Sí, terapias. en términos de accesibilidad al sistema de salud en distintas, digamos, de distinta índole, terminan siendo realmente caras y a veces imposible de pagarlo por la vía de netamente lo privado. Por eso hay, digamos, distintas normativas que acompañan a las familias, a las personas con discapacidad para que se le brinden. Porque una cosa que me parece no hemos introducido demasiado es el modelo social, donde plantea que no es solamente una discapacidad de la persona, sino que la sociedad también tiene que
disminuir las barreras para que la persona pueda ejercer sus derechos de manera libre, ¿no? Y de manera lo mayormente completa. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas, si no se amoldan las baldosas, las calles, es muy difícil que pueda ejercer su derecho a la libertad de transitar libremente por la vía pública. Y esa persona tiene tanto derecho como alguien que no tiene ningún inconveniente en caminar. Exactamente, entonces el Estado, en su rector, ¿no?, de protección de las personas, tiene que implementar esas situaciones que se convierten en barrera para las personas. O sea que si llegan a vetar la ley de emergencia de discapacidad, lejos de acercarnos a algo más inclusivo donde estas personas puedan ejercer sus derechos de la misma manera que lo ejercemos las personas que no tenemos esa discapacidad, va a estar muy complicado. Sí, porque lo que es la ley de emergencia define que hasta el 2027, ¿sí? Es más amplia la ley de lo que voy a decir ahora justamente, pero contempla que primero se paguen a todas las prestaciones de salud que trabajan con personas de discapacidad, que los contemplen en lo que es una pensión no contributiva, creo que lo estoy diciendo bien el nombre, y además le da un marco, ¿sí?, de prioridad, ¿sí?, para que las personas puedan acceder a sus distintos espacios terapéuticos. Bien, muy claro. Le vamos a ir a un pequeño corte y seguimos desarrollando este tema. Puedes escribirnos al 261-673-6000 y hacernos todas las preguntas que quieras, que son muy bienvenidas. Hable ahora o reprímalo para siempre. Impacientes. Con Vero Jorge. De 16 a 17. Por MDZ Radio FM 105.5. Hola, impacientes. Bueno, estoy con mis obsequios de Farmacia Chester, con la máscara de pestañas de Revlon Brown Black, que es un chocolate. Amo el color chocolate en las pestañas. Te ayuda a definir y a dar extensión para que queden naturales y 24 horas de
duración y sensación ligera en las pestañas. Y el labial de Revlon, que es de larga duración, hasta 16 horas. Amo que es mate y sin desplazamiento, no se mueve ni se mancha y es lo que yo necesito, que estoy todo el día acá trabajando en MZ. Y ahora te voy a hacer el desafío donde me voy a maquillar. Mirá, Nicole, si vos logras hacer lo mismo, a Farmacia Chester te regala estos productos a vos también. Tiki, 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 tiki. Mis pestañas divinas con el brown black. Tiki, 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 tiki. ¿Cómo vengo, Leandro? ¿Bien? Y en unos segundos más voy a ponerme el labial de Revlon de larga duración. Voy a estar divina hasta las 10 de la noche. ¿Qué tal estoy? ¿Cómo está la conductora de Impacientes? Bueno, genial. Y tengo buenas noticias. Si llamás al 2616-736000, que es el WhatsApp de la radio, te podés ganar estos labiales que yo me estoy probando de Farmacia Chester. Vamos a tener 3 regalitos. La consigna es, ¿por qué debería ser vos el ganador del make-up que te regala Farmacia Chester? ¿Por qué vos? Sí, ¿por qué vos y no otro? Si va a contestarnos, puedes mandarnos mensajes escritos y el ganador va a ser las respuestas más desopilantes, que nos hagan reír, que tengan sentido del humor. Bueno, vas a ser lineal en contestarnos, tenés que usar tu ingenio y te ganás los regalitos de Farmacia Chester para hoy día viernes. Muchas gracias. Hable ahora o reprímalo para siempre. Impacientes, con Vero Jorge, de 16 a 17, por MDZ Radio FM 105.5. Hola Vero, ¿cómo estás? Quiero participar por el sorteo. Se lo quiero regalar a mi hija que me tiene loco. Una vez a la semana me pide plata para comprarse que rímel, que pintalabio, que me sirve, gracias. Buenas, Vero. Yo quiero participar por los labiales de Farmacia Chester. ¿Por qué? Muy simple y sencillo. Porque vivo con 5 mujeres. ¿Entienden ustedes eso? 5 mujeres. En los cuales me preguntan todo el día si les he visto el maquillaje, si les he visto el labial, si les he visto el que es para las pestañas, si les he visto la tijerita. Por favor, ayúdenme a quedar bien. Gracias, chicos. Hola amigas de MDZ y de Impacientes. De tanto escucharlas me estoy deconstruyendo. Así que próximamente, si me gano eso, salgo del closet. José 070. Amo a nuestros oyentes de Impacientes, pero yo quiero decirles que son unos genios, porque acabo de decir que vamos a hacer el sorteo de que Farmacia Chester tan generosamente tiene para nuestros oyentes. Pero ustedes estaban con el teléfono en la mano, ¿cómo sabían? ¿Cómo lo sabían? Son unos genios y aparte me parecen súper originales y festejo que son mensajes de varones. Uh-huh. Y bueno, amé el que estaba con las 5 mujeres y el que si gana los regalitos de Chester sale del closet, lo amé. Bueno, va a estar difícil la selección. Va a estar difícil la selección, falta todavía 40 minutos de programa, un poco más de media hora, así que va a estar peleado, va a estar reñido el regalito porque... En 10 segundos aparecieron 3. En 40 minutos no sé cómo vas a seleccionar. Es muy loco porque acabas de terminar de decir el regalito. Bueno, seguimos con este hermoso programa de hoy que ilumina zonas donde nos permitimos hablar de cosas que hasta hace no mucho la gente tenía un estigma o un pudor de hablar de ciertas cosas, uno miraba para otro lado y hoy nos animamos a mirar la vida de frente, a los ojos, a la cara, porque todos somos sujetos de derecho y tenemos que vivir en un lugar integrado. Es muy lindo todo lo que contaron en el primer bloque, chicos, me encanta toda esa historia de cómo fue evolucionando una persona con discapacidad a lo largo de la historia y cómo evolucionó también, por suerte, el tratamiento de estas personas en las distintas sociedades. ¿Se animan a que demos una definición de discapacidad? Sí, y tomando el último modelo, ¿no? Que es el modelo social. La persona con discapacidad, podemos decir, y hacemos como una formulita, es
una diversidad funcional, ¿sí? Más una barrera social o ambiental, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque la persona con la diversidad funcional, o sea, que en una función, insisto, física, psíquica, etcétera, posee una diversidad del funcionamiento, en un entorno puede funcionar de una manera y en otro entorno, con otros tipos de barreras ambientales o sociales, puede funcionar de otra. Entonces, si la sociedad en su conjunto apunta a la disminución de esas barreras, fíjense que actualmente ahora ya no es raro ver en edificios generalmente públicos, muchos privados también, las rampas para la accesibilidad en silla de ruedas, ¿no? Entonces fíjense cómo es posible, esto también va a llevar un tiempo, adaptar esas condiciones sociales y ambientales para que las personas con discapacidad, de diversas discapacidades, puedan acceder también. Por ejemplo, también en algún momento, ¿no? Las impresiones gubernamentales en la tele, cuando vemos la persona con lenguaje de señas, también, o en los shows, o en los festivales, digo, fíjense que hay cada vez, de alguna manera, más lugar a disminuir estas barreras ambientales o sociales. Y también tiene que ver con lo que decía Nicole, que no es que ahora de repente hay un montón de gente con discapacidad, esto, el otro, con autismo, y que está de moda, decir, no, sino que ahora se puede hablar de eso con libertad. Ahora no sos un raro, un friki, una familia fallada, porque hables de eso, porque pretendas tener derechos y exigir que tus derechos se cumplan, sino que eso somos, como dijo Nicole, pasaron de ser objetos de derecho o sin derecho a sujetos de derecho, y eso marcó toda la diferencia. Sí, y cuéntenme, chicos, un poco lo que viven ustedes en Causa, en el centro de abordaje de adolescencia y de infantes. ¿Cuáles son los casos como más, o sea, si tuviésemos que hablar de una cierta estadística acá en una experiencia personal, cuáles son los casos como más llamativos o más frecuentes? Porque recién en el corte hablábamos del TGD, me pareció, yo no lo había escuchado nunca nombrar, al menos de esa manera, me pareció súper profesional, y como que me quedé anonadada de que pongan tanta luz sobre algo que, porque no es clasificar, es de saber cuáles son los síntomas, qué te pasa, y de esa manera poder buscar ayuda, poder pedir apoyo y salir adelante. Sí. Bueno, en el centro trabajamos con adolescencias y juventudes que están atravesando un momento o algún padecimiento mental o alguna problemática, que no necesariamente atravesar alguna problemática en la actualidad necesariamente va acompañado de un padecimiento o un diagnóstico. A veces, y es la mayoría de los casos, muchas veces se presentan con problemáticas entre los adolescentes y los adultos, ¿sí? Adultos que desde un buen lugar muchas veces desean acompañar, pero lo que se pone en juego a veces, bueno, la mayoría de las veces, es la sobreprotección, ¿sí? Y en esa sobreprotección, esto que decíamos un poco al principio, el adolescente, niño, que era llevado, traído, peinado, vestido, y respondía muy bien a esa dinámica familiar, siendo adolescente, creciendo en edad, y buscando diferenciarse muchas veces de esos modelos familiares que no están ni bien ni mal, ¿no? Es un proceso que sucede, empiezan a haber conflictos y muchas veces esos conflictos terminan siendo a veces muy severos, ¿sí? Esos conflictos severos, bueno, de lo más graves son los intentos de suicidio, las autolesiones, la angustia, depresión, cuadros de ansiedad. También tenemos trastornos del tipo psicóticos, bueno, un gran abanico de distintos padecimientos. Trabajamos en el centro ofreciendo un espacio de terapia individual y grupal, que es lo que comentaba Nicole, para las adolescencias, y espacios de terapia individual para los padres, para las madres, y espacios de orientación para los padres y para las madres, y también espacios grupales para ellos. La asistencia individual va desde psicología, psiquiatría, trabajo social, nutrición, medicina de familia. ¿Cuántos profesionales son? 18. Claro, un montón. Licenciado en obstetricia, medicina de familia, los espacios grupales también que van trabajando específicamente, bueno, Nicole y Sol,
pero también van rotando los distintos profesionales. Y bueno, y van padres con sus hijos que tienen alguna de estas afecciones o trastornos o esto que acabas también de describir vos. Y también, bueno, deben ir padres con adolescentes que, nada, el hijo está angustiado porque le hacen bullying o es muy adicto a las pantallas o, digamos, o sea, Sí. hacer terapia. ¿Qué hacen cognitivo-conductual también o más bien psicoanalistas? Nuestra orientación es el psicoanálisis. Bien. Sí, pensamos las distintas lógicas a través del psicoanálisis, obviamente que no es la única, sí, porque las profesionales psiquiatras, la médica, bueno, trabajan desde una cuestión mucho más médica, donde la indicación es necesaria, donde el cumplimiento de ciertas pautas, igual que en la parte de nutrición, pero lo que centramos todo el tiempo es a la persona, digamos. Esto que decíamos, sujeto de derecho, es la persona, su necesidad. Tratamos de ubicar todo lo que esa persona dice, cómo lo dice, ¿sí? Ubicándolo en el centro, la adolescencia, y ir acomodando las distintas, porque a veces no solamente es los padres, las madres, muchas veces vienen otros familiares, madres, padres de amigos. ¿Cuánto ¿no? tarda aproximadamente? Obviamente cada caso es un mundo diferente, pero un adolescente en poder abordar una problemática de algo que puede llegar a ser pasajero si se trata con el profesional adecuado y en el tiempo medianamente adecuado. Nosotros tenemos una lógica de abordaje que apunta a la disminución de la urgencia, ¿sí? O sea, que apunta a atacar directamente la urgencia, por eso también en una primera instancia se generan distintos espacios de abordaje y tratamos de trabajarlo y de abordarlo en 6 meses, ¿sí? Muchos pacientes después deciden quedarse, ¿sí? Porque está bueno tener un espacio donde Claro. poder hablar con libertad, con un profesional, que tenés secreto profesional, que no le va a contar a tus padres de nada de lo que cuentes ahí. Me parece un acompañamiento precioso Es más, para todas las personas. La mayoría de los adolescentes después deciden seguir y bueno, como equipo tenemos un límite, decimos, bueno, ya está, hasta acá, si viniste por este problema. Decime una cosa, Leandro Pisighelli. ¿Damos el alta? Quiero la verdad. No lo voy ¿Le a das el responder. alta a tus pacientes? Acá tengo a Nicole, es mi aliada y ella no va a dejar que vos mientas. ¿Qué decís? A ver, ¿habla ahora o calla para siempre, Leandro Pisighelli? Es muy difícil cuando un paciente quiere continuar decirle no venga más. Entonces, bueno, evidentemente ahí se producen un montón de cosas que está bueno también alojarlo. Yo ya pasé la adolescencia hace unos años. ¿Podría ir al centro? ¿Me darías el alta a mí si fuese a tu centro? No. Amo la honestidad del psicoanalista. Bueno, Nicole, ¿querés contarnos, Nicole, que le recordamos a la gente que se acaba de unir, que estamos con Nicole Castro? Ella es psicóloga social y también es acompañante terapéutica. ¿Cuántas veces, voy a hacer una broma, pero sé que muchas personas van a entender a qué voy con esta humorada, pero ¿cuántas veces nos pasa en la vida que uno se siente inhabilitado, incapacitado de hacer ciertas tareas? Y yo me lo digo mínimo una vez por semana. Necesito un acompañante terapéutico que me ayude con esto, porque es como que sola uno no puede. Es como a veces es un trámite muy largo que hay que leer las indicaciones, el manual, a veces es ante una situación donde te peleaste, no sé, con un vecino que quiere tal cosa, que no, que sí, él tira. Y vos decís, no voy a poder con esto, necesito que alguien me apoye, me ayude, me calme, me dé un abrazo y me diga, tranquila, te ayudo. O sea, me parece una profesión hermosa, no solamente para las personas que nuestro cerebrito va directamente a relacionar quién necesita un acompañante terapéutico, alguien que tiene algún padecimiento mental o alguna discapacidad más concreta, y es una profesión maravillosa porque es muy altruista, muy empática y de mucha ayuda. ¿Se estudia acá en Mendoza? Sí, creo que se estudia en la Universidad de Mendoza. Sí, hay algunos institutos Y más otros también. institutos. Porque sé que porque- se estudiaba en Buenos Aires, pero desconozco si en Mendoza se puede seguir esa Sí, carrera, ¿sí? Sí. Bien. También hay cursos que son más cortos, que digo, porque hay un montón de necesidad en cuanto al acompañamiento terapéutico, pero es poco lo que se paga. Entonces hay mucha demanda y pocas personas que quieren realmente y pueden acompañar a las personas que Bien. lo necesitan. Tenemos un minutito para ir al corte, pero si quieren hacer una introducción de lo que es el TGD, que recién lo nombré. ¿Querés, Nicole? Vamos, Nicole, vamos, que a Leandro no le va a dar más bola porque dice que no me va a dar el alta. No tiene el alta, así Mi que, a psicoanalista partir me de va a tener ahí presa, esclava toda la vida. Estoy siendo baneado. ¿Qué? Estoy baneado. Así Es que un voy- término de los adolescentes. Así Cuando que- te banean, cuando te sacan, cuando estás
Ah, Bañado, pensé que me estar estabas bañado. diciendo que te habías bañado y yo te iba a decir, bueno, sí, obvio, no Mínimo. vas a venir mínimo, te venís bañado impacientes. ¿Estás bañado? Es que estás excluido. Bañado, claro. Listo, estás bañado, Leandro Pisiguel, y sigo con Nicole Castro el resto del programa. Sí. Sí, en realidad el trastorno generalizado del desarrollo, yo no estoy por ahí habilitada para dar diagnósticos y demás, pero cuando acompaño sí, estudio y acompaño en los síntomas que aparecen Bien. y qué cosas necesitamos acompañar en contexto, porque en terapia o en otros espacios uno conoce un recorte de la vida diaria de alguien que tiene DGE, por ejemplo, que deje trastorno generalizado del desarrollo. En este caso es un diagnóstico para infancias y los síntomas son diversos, pero tiene que ver con no cumplir con ciertos hitos que a veces se tienen en cuanto al lenguaje, en cuanto se puede detectar porque aparecen sensorialidades, aparece diferentes, no hay habilidades sociales o no hay una mirada un contacto visual. Viste que en el aula a veces se ven casos, por un lo niño que en el general- aula se comporta raro o necesita, o se pone a saltar, o necesita ir muchas veces al baño o interrumpir, ¿puede por ser? lo general ¿O no? aparece en esas instancias, las observaciones de las maestras son sumamente importantes. ¿La dislexia pues, está dentro del trastorno generalizado del desarrollo? No. Sí, Sí, la dislexia es un trastorno específico. es otro específico, perfecto. Bien. Por lo general lo detectan los maestros cuando empiezan la escolaridad de los chicos y a partir de ahí se va a hacer los tratamientos que Y corresponden. el diagnóstico lo hace el psicólogo, ¿verdad? Sí, psicólogo, Sí. psiquiatra, Bien. Neurólogo. los neurólogos bien. también están habilitados para, Ok. para el diagnóstico. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, no te vayas. Estoy acá ya leyendo los que nos han mandado mensajes escritos para ganarse el premio del make-up de Farmacia Chester y ahora los comparto cuando vengo del corte. Me río sola, pero ahora lo voy a compartir. Vamos. Impacientes. Un espacio de terapia de grupo en la ciudad. Con Verónica Jorge. De lunes a viernes, de 16 a 17. Por MDZ Radio FM 105.5. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabés. Hable ahora o reprímalo para siempre. Impacientes. Con Vero Jorge. De 16 a 17. Por MDZ Radio FM 105.5.
¿A dónde lo invito? A Maxi de Marco, a Matías Brucchi, a Luquita, a Leandro Pisighelli y a Nicole Castro. Los invito a Mona. Esta noche, hoy, viernes y mañana sábado, Mendoza. Lo mejor de Mendoza para cenar, tomar traguitos y bailar está en Mona, que es el nuevo boliche que está en el Arena Maipú. Yo ya soy habitué, voy con mis amigas, mis amigos, cenamos, comemos algo rico y después bailamos hasta altas horas de la noche. Para que le gusta cachengue, tenés cachengue. Para a los que le gusta la electrónica, como Leandro, como a mí, también tenés electrónica. A veces los viernes y los sábados podés ir chusmeando en el Instagram de Mona qué DJ van a estar, a ver cuál día vas. Y lo lindo es que vas temprano, no tenés que esperar hasta la 1 de la mañana para salir. Te vas a las 9, comes algo rico, tomás un traguito y después te pones a bailar con tus amigos, conocés gente. El lugar es enorme y es divino, así que te recomiendo. Y vamos a tener también regalitos para que vayas gratis a cenar y a bailar a Mona, pero no los traje hoy. Así que te prometo que la semana que viene es feriado, el viernes, entonces Mona va a abrir jueves, viernes y sábado. Y la semana que viene hacemos los sorteos para que vayas a cenar con tu pareja o con amigos y te quedes a bailar y no pagues ni un mango. Así que todo te lo va a regalar Mona. Bueno, nos vemos ahí esta noche, Leandro. ¿Vamos a Mona? ¿Vamos, Nicole? ¿Vamos, Maxi? ¿A Mona? Maxi es DJ, le vamos a decir al dueño de Mona que lo contrate. Cuando toque Maxi, ahí vamos, pero todo el diario. Bueno, muchas gracias. Hola Vero, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Excelente programa, como siempre. Quiero participar por el premio, el regalito que le voy a hacer. En realidad el domingo es mi cumpleaños. Y quiero hacer un regalito a mi mujer. Y bueno, me voy a disfrazar de mujer. Y espero que le guste. Voy a hacer algo que nunca he hecho. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. No digan nada, que eso es una sorpresa. Hernán. Hola Radio MDZ. Quiero participar por el sorteo de la farmacia Chester porque el 27 de agosto es el cumpleaños de mi novia. Y para quedar bien, por favor, muchas gracias. Hola, quiero ganarme los labiales de la farmacia Chester porque me encanta maquillarme y en unos días es mi cumple. Así que nada, me haría muy feliz. Seguimos con el sorteo de farmacia Chester del Make-up, porque si me maquillan salgo y si salgo triunfo, porque quiero verme también que hasta mi gata me respete. Merezco algo más que corrector y optimismo. Otra, quiero estar tan diosa que hasta mi jefe me diga qué linda estás hoy. No, ese no va a ganar mucho para media. Tengo una cara de viernes que no se me va ni un sábado, ese estuvo original. Mi espejo me dijo necesitamos ayuda y creo que se refería al make-up, porque el make-up me dura menos que una relación por Tinder. Ay, ese me encantó. Ese me parece que puede ganar. El otro, porque necesito tapar estas ojeras existenciales con algo más que café y necesito el regalito de Chester. Ay, ese es muy psicoanalítico, me gustó. Porque quiero sentir que la vida me maquilla, aunque sea con ayuda de farmacia Chester. ¡Ay, qué originales! Y me encanta porque los audios han sido casi todos de varones y acá estoy viendo los escritos. Nada, los escritos son de mujeres. Algunos tienen fotitos, algunos no. Bueno, sí, seguimos con el tema del día de hoy. No sé si vamos a tener al aire dentro. ¿Estamos al aire? Bien, estamos al aire con un testimonio. Hola, buen día, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, gracias a vos por participar en el Impacientes del día de hoy. Sí, ¿querés presentarlo, Lean, Nicole? O si no te querés presentar solito. No hay problema. Sí, a nuestro entrevistado. Bueno, me presento. Mi nombre es Álvaro, tengo 38 años y con mi mujer Melissa tenemos un nene de 6 años que es autista. Sí. Y un poquito, bueno, fui invitado como para dar algún testimonio, entiendo, del tema y más en particularmente de la situación actual de la emergencia, ¿no? que estamos atravesando todos. Sí. Yo lo que puedo llegar a decir respecto del servicio profesional que me ha tocado recibir a mí y a mi familia es que cualquier valoración monetaria es poca en comparación al profesionalismo, a la vocación y al afecto
que uno encuentra en los profesionales. Eso seguro. Y más específicamente sobre la emergencia que atravesamos hoy, yo creo que lamentablemente es una consecuencia directa de este cambio de paradigma que atraviesa la sociedad, nuestra sociedad, con este nuevo gobierno, ¿no? En donde para mí se han trastocado todos los valores, por lo menos los que yo creo, en una sociedad, y han virado hacia el egoísmo, hacia el individualismo y hacia el narcisismo, y lamentablemente creo que esto, más que algo tributario, es parte de la misma batalla cultural que están dando. Así que, bueno, yo me siento parte de esta batalla, y mi solidaridad y mi apoyo a los profesionales que uno va encontrando en el camino, que son casi a veces ángeles que se presentan, ¿no? en el camino. Claro, vos lo dijiste, son ángeles, alguien que te puede ayudar en algo que uno está necesitando, ese apoyo, son ángeles en el camino que hacen que la vida sea diferente y que valga más que la pena, que valga la alegría. ¿Vos sentís que hemos evolucionado como sociedad en el mundo, más allá de esta problemática, que no es más allá, más acá de esta problemática ahora del veto de la ley de emergencia? Si hacemos un pequeño paréntesis con eso, ¿pensás que como sociedad el mundo avanzó un poquito con respecto a esto? Vos que vivís con... Sí, yo no tengo dudas, tengo dudas de que esto hace, no sé, 15, 20 años atrás, el caso específico de mi nene de autismo era desconocido, o era un paradigma, y yo por lo menos siempre he encontrado contención, respeto, inclusión. Eso yo siento que sí que hemos avanzado como sociedad en el mundo entero. Por eso también es triste ver cómo por otro lado estamos retrocediendo como país, digamos, a través de un Estado que no nos está permitiendo seguir con este avance, ¿no? Sí. ¿Y vos estos 6 primeros añitos ¿es un varón o una nena? Es un varón, sí, es un varón. ¿Cómo Borja, se llama? Borja. ¿Y sentís que estos 6 primeros añitos de Borja pudiste acceder a la ayuda del Estado para distintas terapias, a los reintegros? Sí. O sea, que nosotros generamos el certificado de discapacidad muy rápidamente a través del municipio de Luján, que es donde vivíamos en su momento, y a través de la obra social que tenemos, que bueno, entiendo que es una buena obra social, una obra social a nivel nacional. Siempre ha sido muy rápida la atención, y en ese sentido no tengo ninguna queja. Podés nombrarla si querés, porque bueno, también está bueno dar buenas noticias. Sí, por supuesto, es la obra social de los petroleros, más allá de que yo no sea petrolero, yo estoy a través del monotributo. Bien. Y solo con la cobertura del monotributo a mí siempre me ha cubierto todas las terapias que necesita mi nene. O sea, vos como monotributista pudiste optar por esa obra social, viste que te dejan optar con el monotributo en el aporte de la obra social, y qué lindo, me encanta que también tengamos buenas noticias y no todo sea palo para la política, palo para... Sí, hay un Álvaro, no sé si es el caso específico, y no soy abogado provisionalista en ese sentido, cuando hay certificado de discapacidad hay todo un sistema de financiamiento que va a las obras sociales cuando complementan, digamos, las terapias de los pacientes con discapacidad. Entonces, en ese sentido, digo, es tan importante que no se vete, o que se sostenga esta ley, porque vetarla implicaría el desfinanciamiento, ¿sí?, de las obras sociales que dan cobertura a los pacientes con discapacidad. Que ahí hay un circuito un poco administrativo que no lo conozco en su profundidad, pero tiene que ver con esto, ¿no? Por eso es que afecta a toda la población de personas con discapacidad. Claro. El veto. Bien. Álvaro, ¿y cómo te imaginás en el mediano plazo, en el largo plazo, bueno, con las ayudas de los profesionales, de los psicólogos, la escuela? ¿Cómo? Bien, yo tengo un panorama muy optimista, si bien dentro del espectro en que se encuentra mi nene, entiendo que por cuantificarlo de alguna manera es moderado, no deja de ser una discapacidad. Pero yo soy optimista en el sentido de que recibimos excelentísima atención, tanto en el mismo colegio donde nos enviamos, como en el instituto en lo que hemos pasado, porque hemos ya pasado por algunos y asistimos, porque esto es un camino de ida, ¿no? Uno que no se entera hasta que le llega el momento, no sé ni qué era la palabra. Entonces, yo por lo menos tengo un panorama optimista respecto de nuestro caso en particular, y que todo esto también se va a terminar resolviendo. Porque también es una fibra muy sensible de la sociedad esta. La verdad que uno también toma contacto con otros niños, con otras niñas, con por ahí casos más severos,
y wow, uno dice, se siente bendecido, ¿no? Sí. Y piensa que esa familia vive, por ahí su vida gira en torno a la discapacidad de su hijo o hija, y por lo menos lo que el Estado, lo mínimo que puede hacer es acompañar, ni siquiera no se está hablando acá de subsidio, se está como hablando de acompañamiento, de contención. Así que yo creo que yo, volviendo a tu pregunta, soy optimista que se va a resolver y vamos a seguir para adelante cada vez con mejores tratamientos, me parece. Qué lindo tu mensaje, tomar conciencia de que esas familias viven su vida orbitando alrededor de ese miembro de la familia con discapacidad. Sí. El Estado necesita, o sea, el Estado tiene que acompañar, ¿no? O sea, como decíamos recién, son sujetos de derecho y tiene que haber una igualdad para todos. En este caso Álvaro paga su monotributo, paga su obra social, digo, en este caso no es, digo, retomo esto, Álvaro, que vos decías de no es un subsidio, ¿no? Exactamente. Aparte, bueno, entiendo que están amparados por ley, digamos, o sea, no se está pidiendo nada que no esté fuera de la ley, así que... ¿A qué edad le diagnosticaron? ¿Tuviste como el diagnóstico tu hijo? Sí, a los 4 años, Bien. así, un poquito más de 2 años y medio, porque mi nene tiene 6 y medio. Justamente en la entrevista en el jardín de infantes para Celita 4, la directora notó que no estaba retrasado con el habla, que no miraba la cara, y bueno, empezamos una serie son varios estudios, muchas evaluaciones, y estuvimos más o menos como 6 meses, hasta que bueno, finalmente una neuróloga, que entiendo que neurólogos o psiquiatras son los que pueden, digamos, o están avalados para diagnosticar el trastorno, nos lo diagnosticaron, y bueno, y ahí, como te digo, empieza un camino nuevo para la familia, desconocido porque son muchas intervenciones profesionales, muchas consultas, pero bueno, uno creo que le va agarrando la mano, le va perdiendo el miedo también, pero bueno, no deja de ser muy duro en su momento, sobre todo por lo desconocido, ¿no? Uno no sabe lo que se enfrenta o empieza Claro. a pensar en el futuro, cómo será su infancia, su adolescencia, que eso en realidad nadie lo sabe, por supuesto, más allá de la particularidad de cada uno, pero con un diagnóstico así, por ahí son momentos por ahí oscuros, pero bueno, yo creo que siempre hay que tener la cabeza clara y saber que a través de esto que estamos hablando, ¿no?, que es la contención profesional, se sale adelante, digamos, por supuesto. Álvaro, Una vida absolutamente digna. Es un nuevo camino de aprendizaje. Hablas espectacular. Te voy a poner, mira, como columnista de Impacientes. Tiembla el puesto de Leandro Pizzighelli. Álvaro, muchísimas gracias. Es un amor. Gracias por tu testimonio, que es muy inspirador y además sos muy positivo. Te agradecemos, te mandamos un beso enorme y contás con nosotros para lo que necesites. Gracias. Por supuesto, gracias a ustedes y a todos los profesionales de la salud mental. Estamos todos con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, divino, Álvaro, y que parece que tenés muy bien, deben ser buenos en causa, porque Álvaro es un papá excepcional. Bueno, ahí me interesa señalar una cosita, digo, para transmitir que muchas veces, hablaba Álvaro del diagnóstico, el diagnóstico a un grupo familiar muchas veces alivia, ¿sí? Y otras veces un diagnóstico en lo que es discapacidad produce un efecto muy fuerte, muy desgarrador. Digo, tenemos amplio espectro en ese sentido de que a veces algunos grupos familiares, un diagnóstico también nombra eso que está pasando y que está por fuera y que genera también un circuito de abordaje que termina por aliviar a un grupo familiar y a veces a las personas también. Sí, cómo alivia ponerle nombre a las cosas. Bueno, nos queda 1 minutito y medio, me voy a despedir de Leandro y de Nicole, pero antes voy a contarles quiénes son los ganadores de los regalitos del make-up de Farmacia Chester. Necesito el make-up que nos regala hoy Farmacia Chester porque el make-up me dura menos que una relación por Tinder. 358. Ha sido el ganador. Sí, no tiene fotito, así que no puedo usar. Necesito el make-up de Farmacia Chester porque necesito tapar estas ojeras existenciales con algo más que café, así que aguante la farmacia. Y el SS 137 y quiero sentir que la vida me maquilla, aunque sea con ayuda de una farmacia y que sea Farmacia Chester 573. Muchísimas gracias. Y bueno, Nicole, me encanta que estés acá. ¿Vas a volver? Bueno, ¿Cómo te hemos tratado con Leandro? Gracias por invitarme, ¿no? Bien. Nuestra acompañante terapéutica. Bien. Acá los impacientes necesitamos acompañante terapéutica. Sí.
En algunos días y horarios específicos. Sí. Sí, sobre todo cuando tenemos una semana cargada de Claro. laburo. ¿Querés dejarnos tu Instagram? Por si alguien te escuchó, es muy dulce, sos divina. Si alguien te escuchó y dice, bueno, quiero consultarle cómo es, cuánto tiempo al día, cómo trabaja una acompañante terapéutica, cuánto sale. Vamos a hacer un día sobre acompañantes terapéuticos y podemos tener a algunos compañeros, algunos colegas y abordar este tema hermoso que tanto ayuda a la gente, cómo es la experiencia de cada uno, cómo son los pacientes. Porque me imagino que habrán casos graves de que están en riesgo su vida, que pueden llegar a suicidarse, y otros casos más tranquilos, con niños que tienen algún autismo más leve, como contaba recién nuestro entrevistado. Deben haber, no sé, un abanico enorme. Sí, y la importancia de las terapias que no se corten, que sigan funcionando, sobre todo en edades tempranas y, bueno, adolescencias que pueden marcar un pasaje por el mundo más amable, más... bueno, eso. Bueno, hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Mañana nos vamos a Mona. Gracias Maxi de Marco, gracias Leandro Pizzighelli, gracias Matías Brucchi, gracias Nicole Castro. Nos vemos el lunes con Impaciente. Fue un programa hermoso. Si lo viste, te aplaudo. Y si no, te metes en YouTube, MDZ Radio, pestañita de Impacientes y mirás todos nuestros Impacientes. Gracias. Impacientes, un espacio de terapia de grupo en la ciudad. Con Verónica Jorge, de lunes a viernes, de 16 a 17.